coordinadora de este espacio, Anibelca Rosario. Gracias, compañeras. Me voy a quedar un momentito en lo que, en esta guerra absurda que inició Estados Unidos contra Irán y que finalmente, sí, hay que decirlo, Estados Unidos perdió, pero no me quedo en Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos perdió e inaugura una situación un tanto difícil en su presencia en Asia, sobre todo porque aparentemente eh, Trump se dejó influenciar más de lo debido ni siquiera por Israel como Estado, como país, sino por la visión tan belicista de Benjamín Netanyahu. Entonces se inaugura una situación no tan cómoda para una policía del mundo que además de ser policía y de tener ese poder militar, ese poder de las botas, necesita cierto aval, sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia y lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Y entonces, esa policía del mundo, que es Estados Unidos, definitivamente su imagen, sus capacidades y hasta el respeto hacia ellos está indudablemente permeado por esta terrible experiencia. Las guerras nunca son buenas, pero cuando usted la gana, bueno, usted compensa, se lo discute. Un aliciente. Eso de que mueran personas, de que pierdas barcos, de que pierdas tropas, de repente es parte de la guerra y son los riesgos calculados. Pero volver a tu casa con una mano delante y otra atrás, lo único que nos siembra la reflexión que aplica en este caso, pero que aplica en todo, el cálculo necesario antes de dar cualquier paso. Porque definitivamente ahora no lo hubo y Israel está en una condición donde los mismos Estados Unidos nunca lo van a abandonar a Israel. Israel es casi un estado de Estados Unidos, particularmente como yo lo veo. No lo van a abandonar, pero sigue estando en una condición muy precaria, porque previo a esto, recordemos toda la situación que hubo respecto al Líbano, recordemos toda la situación respecto a la Franja de Gaza, y en todo esto no estamos hablando de triunfos importantes. Pero quedándome en el escenario internacional, en el escenario del exterior, pero en este caso un escenario que nos toca profundo, es Haití. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, vino a República Dominicana. Y más que vino, pasó por República Dominicana porque la meta final era a Haití. Y no era una visita protocolar, aunque para mí todas esas funciones que tienen que ver con diplomacia tienen una carga de protocolaridad que supera a veces el resultado final y duras más tiempo saludando que dando el mensaje y tomando acciones para de una vez y por todas resolver temas. Pero en el caso de Haití, pues lo que se ha dicho, espérate, yo estoy aquí para evaluar cómo va esto, para evaluar cómo va esta fuerza de seguridad. Y llega días después de que en Haití fue secuestrado un alto funcionario del Ministerio de Defensa de esa institución, el denominado director de defensa. Pero mientras todo eso pasa, yo no sé cuáles lugares específicos o hacia dónde Guterres giró la mirada cuando iba en la aeronave que lo transportaba desde República Dominicana a Puerto Príncipe. Porque desde que cruzas la frontera y mientras más te acercas a Puerto Príncipe, más evidencias hay desde el aire, y que en tierra, por supuesto, son peores, respecto a un país sin timón. Hace años que debieron haber elecciones, debió ocurrir ese proceso, aún sin todas las garantías de transparencia, de certitud, que yo diría nos luce hacerlo en República Dominicana y así lo hacemos, porque ya nosotros tenemos una democracia o un sistema mucho más establecido y nosotros en materia electoral damos cátedras. Esa es la verdad. En Haití, sin tomar en cuenta
todos esos periquitos, que si el padrón, que si aquello, que si lo otro, Haití necesita una dirección. Y yo no sé cómo la comunidad internacional, en este caso Naciones Unidas, OEA, y si lo quieres limitar más o quieres ser más realista, Estados Unidos, Canadá, para ser más realista, no se han logrado poner de acuerdo en ese sentido. Y yo no quiero recurrir a los clichés de Haití es una bomba de tiempo. No, no, porque lo sabemos. Haití es Haití. Haití es Haití. Nunca ha tenido buenos momentos. Sí, en la colonia, mucho más atrás. Pero ni siquiera el mismo proceso de independencia de Haití. Su lastre empezó con la independencia, pero no porque la independencia fue una mala decisión y una mala acción. Claro que no. Inverso. Sirvió de estímulo para todo el mundo negro, para todo el mundo de las Américas, para todo el mundo del Caribe. Lo que pasa es que eso significó un castigo que todavía hoy cargan. Y que no solo aplicó a Haití, porque Francia, para decirlo en un término ya, no tenía esa mala maña. Francia castigaba al que se independizaba de ellos y aplica para Haití y aplica inclusive para varios de los países de África que se independizaron de África. Todavía hoy muchos países africanos, como la Costa de Marfil, por ejemplo, entre otros, tienen la obligatoriedad de depositar sus recursos en lo que sería la equivalencia al Banco Central dominicano, en el Banco Central francés. O sea, ya son países independientes, soberanos, pero sobre la base de esos acuerdos, para que me dejen ser, esos países están obligados a depositar sus recursos en el Banco Central de Francia. O sea, fue una colonización inmisericordia. Y todavía hoy Haití, de una u otra manera, carga con ese lastre. Y peor que eso, es una comunidad que no tiene la posibilidad, que no quiere ponerse de acuerdo. No es que no puede, no quiere ponerse de acuerdo. Pero como no son ellos que están creciendo en un escenario de inseguridad absoluta. Hay un medio chileno que se llama Bio Bio, que tiene un reportaje particular en sus páginas que habla de cómo de Haití salió una aeronave con unos 80, entre adultos, habían adultos, pero habían 84 niños. Y esos niños, el avión se detiene fuera de ruta en Perú, desmontan 44 de esos niños y el avión finalmente aterriza en Chile, pero dejó 44 niños en la ruta. Nadie profundiza en la información, ningún sector. ¿Ustedes han escuchado a UNICEF reaccionando? No, no, porque es cuando trabajas con la niñez en República Dominicana, cuando trabajas con la niñez cubana, cuando trabajas con la niñez de Honduras, o la niñez mexicana, realmente eso es casi relaciones públicas frente a trabajar con la niñez en un país con tanta situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí es que queremos ver a los organismos internacionales metidos, haciendo ese trabajo, porque dentro de la catástrofe de Haití, señores, las mujeres y la niñez están sufriendo de una manera que no hay un punto ni siquiera de explicación racional. En Haití todos los días hay una matanza. En Haití todos los días violan decenas de mujeres. En Haití todos los días secuestran niños. Haití no crece. Haití se gira en torno a un círculo de pobreza y de faltas de garantías extremas. ¿Qué más tiene que pasar? Porque mientras tanto, cada vez que un funcionario de ONU, de OEA, se moviliza, no quieran ustedes imaginar el presupuesto. Y no quiero decirles que esos funcionarios del mundo diplomático anden harapientos, pero es que finalmente están viviendo de la jodida crisis. Y quizás por eso es que se ha eternizado. Además de toda la corrupción que hay en Haití,
y que inclusive hay en República Dominicana respecto a los migrantes, a todos en sentido general, pero de manera particular los haitianos, y todo el sesgo que tiene el mundo cuando se habla de esta población maltratada, pero sobre todo abandonada, abandonada por todos los países, y exceptúo en grande a República Dominicana, pero por todos los países que no tienen que ir a sustituir a sus autoridades, que no tienen ni siquiera que girarle un presupuesto, pero que tienen que ser coherentes, porque entre otras cosas en este momento Haití necesita dirección. Dirección son elecciones y que de ahí resurja un colectivo que les encamine. Porque el tema de que no hay con quién negociar no es que es del todo cierto, pero obviamente los negociadores no están mirando para el interior de Haití, sino para el exterior del mismo.